A continuación discutiremos el artículo Una taxonomía para la ventilación mecánica, 10 fundamentos máximos, publicado en Respiratory Care en noviembre del 2014 por Robert Chadbourne, con 5.615 citaciones hasta la fecha y un índice H de 41, Mohamed El Khatif, con un índice H de 32 y 3.955 citaciones, y Eduardo Mireles, con un H-index de 22 y 2.344 citaciones hasta la fecha. Todos los autores muy conocidos en los círculos de ventilación mecánica han escrito artículos en torno al tema y han participado en varios capítulos de textos de terapia respiratoria, cuidados intensivos y ventilación mecánica. Quiero que iniciemos esta charla con esta imagen. Posiblemente todos nos sentimos así cuando leímos por primera vez la reciente afirmación de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, que dictaba que todo el personal que atienda a pacientes críticamente enfermos debe tener la capacidad de aplicar todos los modos de ventilación disponibles en todos los ventiladores mecánicos, tanto en modalidades invasivas como no invasivas. Esto muy contrastado con lo que afirmaba en el año 2015 Kaczmarek, que podemos extrapolarlo más allá de los terapeutas respiratorios, hacia los médicos y especialistas en cuidado crítico. Kaczmarek afirmaba que los terapeutas respiratorios del 2015 en adelante debían ser expertos técnicos en todos los aspectos del ventilador mecánico. Debían poder discutir todos los matices técnicos del ventilador, debían poder comparar las capacidades de un ventilador con otro, debían poder discutir en detalle el mecanismo de acción de todos los modos y debían conocer los complementos que existen para el ventilador mecánico en cuestión. Y para ello se requiere identificar, clasificar, comparar y contrastar todos los modos de ventilación y evidentemente los pensum académicos ni de terapia respiratoria e incluso ni de los posgrados de cuidado intensivo se centran en ello. Por ende, los paradigmas educativos no proporcionan las herramientas necesarias para poder alcanzar estos objetivos tan ambiciosos. Y es que la ventilación mecánica ha progresado mucho en los últimos años. De hecho, el número de modos ventilatorios ha crecido exponencialmente en los últimos 30 años. En el libro de Mosby, que lo vemos en pantalla, se incluyen 174 nombres únicos de modos ventilatorios. Esto en 34 ventiladores diferentes. Esto nos lleva entonces a que tengamos una gran heterogeneidad en los términos empleados. Y debemos destacar que el operador que maneja el ventilador mecánico puede modificar una variable. Y al modificar la variable, en esencia, se puede pasar de un modo ventilatorio a otro sin que necesariamente el ventilador lo indique en su nomenclatura. Por otro lado, no existe una consistencia entre los fabricantes en cuanto a cómo se nombran los modos. Algunos nombres son iguales entre las distintas casas, pero cuando nosotros vamos a mirar su funcionamiento, a pesar de tener nombres iguales, son modos ventilatorios diferentes. De igual forma, algunos nombres pueden cambiar entre las distintas marcas, pero pueden ser los mismos modos ventilatorios en esencia. Es así que existen muchos más modos únicos de lo que los nombres de los ventiladores indican. Y este problema es una cuestión que surge desde el inicio de la ventilación mecánica y que se fue incrementando a medida que íbamos pasando de una generación de ventiladores a otro. Precisamente en este contexto, los autores tuvieron el propósito de describir una taxonomía formal para los modos ventilatorios. La taxonomía es una clasificación según características similares
Y para ello, los autores lo hicieron a partir de años de experiencia clínica y también de docencia a múltiples profesionales de la salud. En pantalla podemos ver los 10 mandamientos para poder operar adecuadamente un ventilador mecánico. Acá podemos apreciarlos traducidos al español. Vamos a hacer una mención rápida de ellos. El primer mandamiento es que una respiración es un ciclo de flujo positivo que representa la inspiración y de flujo negativo que representa la expiración, definido en términos de la curva de flujo-tiempo. El segundo principio es que una respiración es asistida si el ventilador realiza parte o todo el trabajo respiratorio. La tercera premisa es que un ventilador asiste la respiración por medio de un control por volumen o por presión. La cuarta es que las respiraciones se clasifican según los criterios que disparan o inician y ciclan o detienen la inspiración. El quinto principio es que los eventos de activación y ciclado pueden ser iniciados por el paciente o por el ventilador. El sexto es que las respiraciones se clasifican como espontáneas u obligatorias según los eventos desencadenantes y de ciclaje. La séptima premisa es que los ventiladores administran 3 secuencias básicas de respiración, que podemos apreciar aquí abreviadas, que son la ventilación mandatoria continua, la ventilación mandatoria intermitente y la ventilación espontánea continua. La octava premisa es que los ventiladores ofrecen 5 patrones ventilatorios básicos. El primero es la ventilación mandatoria continua controlada por volumen. El segundo es la ventilación mandatoria intermitente controlada por volumen. El tercero es la ventilación mandatoria continua controlada por presión. El cuarto es la ventilación mandatoria intermitente controlada por presión. Y la quinta es la ventilación espontánea continua controlada por presión. La novena premisa es que dentro de cada patrón ventilatorio hay varios tipos que pueden distinguirse de acuerdo a los esquemas de objetivos, que los discutiremos más adelante, como el set point, dual, biovariable, servo, adaptive, intelligent, optimal. Y el último principio es que un modo de ventilación se clasifica de acuerdo con su variable de control, la secuencia y el esquema de objetivos. Como ustedes pueden apreciar, estas 10 máximas son procedimentales, como veremos. La taxonomía entonces es una herramienta práctica. En pantalla podemos ver la jerarquía de habilidades que debe dominar una persona antes de utilizar un ventilador mecánico. Acá podemos apreciar unos términos que están subrayados de verde. Estos términos vienen de la taxonomía revisada de objetivos de aprendizaje de Bloom. Para poder utilizar un ventilador mecánico, lo mínimo que debe conocer una persona es esto. Primero, la terminología, recordar y memorizar las palabras claves, estar familiarizado con el vocabulario. Lo segundo es entender y conocer las 10 máximas que mencionamos previamente. Lo tercero es aplicar, analizar y clasificar los modos ventilatorios. Lo cuarto es comparar los modos. Y lo último es usar los modos. En el transcurso de esta charla llegaremos hasta la clasificación de los modos ventilatorios y mencionaremos algunos modos ventilatorios para poder ejemplificar cómo se realiza la taxonomía. Partamos entonces de la primera pregunta. ¿Qué es un modo de ventilación mecánica? Un modo de ventilación mecánica puede definirse como un patrón predeterminado de interacción entre el paciente y el ventilador y se construye utilizando la variable de control de la respiración del ventilador, que puede ser, como bien enunciamos previamente, volumen o presión, la secuencia de la respiración, que puede ser ventilación mandatoria continua, ventilación mandatoria intermitente o ventilación espontánea continua. Y tercero, el esquema de objetivos, que puede ser set point, biovariable, adaptive,
servo, intelligent. Y finalmente llegamos a el modo ventilatorio una vez nosotros conozcamos estos tres componentes. Es así que si ustedes hacen un análisis, ven como las 10 máximas describen de manera progresiva la lógica de la clasificación. La máxima de la primera a la tercera explica la variable de control. Los mandamientos desde el cuarto al octavo explican la secuencia de respiración. La novena máxima explica los esquemas objetivos y finalmente el modo, básicamente, es la suma de estas tres apartados. Recordemos que la primera máxima nos responde qué es una respiración. Una respiración es un ciclo de flujo positivo que representa la inspiración y de flujo negativo que representa la expiración, que se define en términos de la curva flujo-tiempo. El flujo positivo es aquel que se encuentra por encima del cero y el flujo negativo es aquel que se encuentra por debajo del cero. Y hay algunos términos que debemos mencionar, empezando por el tiempo inspiratorio, que lo vamos a definir como el periodo desde el inicio del flujo positivo hasta el inicio del flujo negativo. El siguiente término es tiempo expiratorio. El tiempo expiratorio es el periodo desde el inicio del flujo negativo hasta el inicio del flujo positivo. Otro término importante es el de periodo ventilatorio o de tiempo total de ciclo, periodo ventilatorio, que básicamente es la suma de los tiempos inspiratorios y expiratorios, o matemáticamente lo podríamos definir como 60, que representa 60 segundos sobre la frecuencia respiratoria. La relación IE o inspiración-expiración es la proporción del tiempo inspiratorio en relación al tiempo expiratorio. El ciclo de trabajo o el porcentaje de inspiración hace referencia a la proporción del tiempo inspiratorio en relación al total del ciclo. Y llegamos a la definición de volumen tidal, que si bien no aparece acá, sino que aparece tiempo inspiratorio repetido, realmente hace referencia al volumen tidal, que el volumen tidal es la integral del flujo con relación al tiempo. Ahora debemos continuar con la siguiente pregunta. ¿Qué es una respiración asistida y qué es una respiración controlada? Básicamente, una respiración asistida es la respiración en la cual el ventilador proporciona parte o la totalidad del trabajo de la respiración. Por lo tanto, una respiración no asistida es aquella en la cual el ventilador simplemente suministra un flujo a la tasa requerida por el esfuerzo inspiratorio del paciente y la presión transrespiratoria, que es el delta de la presión de la vía aérea menos la presión de superficie corporal, se mantiene constante durante toda la respiración. Por ejemplo, el CPAP, cuando se utiliza válvula de demanda. Por ejemplo, la compensación automática del tubo en el ventilador Evita XL, que es de Drager. Una ventilación controlada, por su parte, hace referencia a aquella en la cual el ventilador controla o comanda absolutamente la respiración. Y otro concepto muy importante que ya lo hemos tratado en otras conferencias es el de trabajo, que el trabajo lo podríamos definir como la integral de la presión transrespiratoria e inspiratoria con respecto al volumen inspirado, o matemáticamente, como hemos aludido en otras conferencias, lo podríamos definir como el volumen multiplicado por la presión. Una respiración cargada es aquella que ocurre cuando la presión transrespiratoria disminuye por debajo de la línea base durante la inspiración y el paciente realiza el trabajo sobre el ventilador, por ejemplo, lo que ocurre al iniciar la inspiración. Recordemos la tercera premisa, que hace referencia a que un ventilador asiste la respiración por medio de un control por volumen o por presión. Y para poder profundizar en esto adecuadamente, vale la pena
que revisemos la ecuación del movimiento respiratorio. Como hemos dicho, la ventilación puede ser controlada por presión o por volumen, basándonos en la ecuación del movimiento del sistema respiratorio, que nos dicta que la presión es igual a la elasticidad multiplicada por el volumen, multiplicada por el tiempo, más la resistencia multiplicada por el flujo por el tiempo. Lo que es lo mismo que decir que la presión es igual a la presión muscular que en pacientes relajados y sometidos a ventilación mecánica, que estén bajo relajación neuromuscular, se estima que es de 0. Por lo tanto, en dicho contexto, sería igual al volumen tidal multiplicado por la elasticidad, más la RAO, que es la resistencia de la vía aérea por el flujo, más el PIB. Ahora, la ecuación del movimiento respiratorio confluye en presiones. ¿Por qué? Porque nosotros podemos despejarla. Me explico. Recuerden que nosotros tenemos dos distensibilidades. Una distensibilidad dinámica y una estática. La distensibilidad dinámica es igual a la presión pico menos la PIB como denominador y como numerador el volumen tidal. Nosotros podemos cancelar volumen con volumen, por lo tanto quedaría la parte de abajo de la división, el denominador, que es presión plato menos PIB. Esto es la distensibilidad estática, lo despejamos a partir de la distensibilidad estática. En cuanto al segundo componente, recordemos que este es dado por la resistencia multiplicado por el flujo. Lo que vamos a cancelar es el flujo. ¿Y cómo calcularíamos la resistencia? La resistencia sería igual al delta de la presión pico y la presión meseta sobre el flujo. Se cancela flujo en este componente, en el otro se canceló el volumen, por lo tanto, nosotros concluimos que la presión va a ser igual a la presión plató menos la PIB, más la presión pico menos la plató más la PIB. Por ende, cuando nosotros extrapolamos esto a la ventilación mecánica, entendemos que nosotros manipulamos la presión, el volumen o el flujo, y esta manipulación va a tener efectos en las otras variables. Por ende, la variable de control es la función que se controla. Si yo controlo la presión, esa será la variable de control. Si estoy controlando el volumen, esa será la variable de control. Tenemos entonces modos que son controlados por volumen, y esto es algo muy importante. Los modos controlados por volumen son aquellos que por definición, tienen la característica que tanto el volumen como el flujo se establecen por parte del operador. Si no se cumplen ambos criterios, se considera que es controlado por presión. Por ejemplo, si se preestablece solo el volumen pero no el flujo, se considera que es controlado por presión. La definición de controlado por volumen es un volumen y un flujo fijos. Controlado por presión es aquel modo en el cual la presión inspiratoria, como función del tiempo, está predeterminada. Y finalmente tenemos el controlado por tiempo, donde el único control es el tiempo inspiratorio y expiratorio. Por lo tanto, en el controlado por tiempo no se establecen parámetros de ondas de presión, de volumen o de flujo. Solo tenemos controlado el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Ejemplos de este tipo de modalidades ventilatorias: la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, que es la VAFO, que demostró en adultos incrementar mortalidad, y la respiración difusiva volumétrica. Ventilaciones mecánicas que no vamos a ver en pacientes adultos.
Las respiraciones, como dictábamos previamente, se clasifican según los criterios que la disparan o la inician y la ciclan o la detienen. Estoy haciendo referencia a la inspiración. El ventilador debe controlar variables durante el ciclo respiratorio. Un ciclo respiratorio lo definimos como el tiempo desde el comienzo de una respiración hasta el comienzo de la siguiente respiración. Mushin y colaboradores propusieron que este lapso de tiempo lo dividiéramos en 4 fases. Tenemos una fase 1 que hace referencia al cambio de la aspiración a la inspiración. Tenemos una fase 2, que es la inspiración. Tenemos una fase 3, que es el cambio de la inspiración a la expiración. Y tenemos una fase 4, que es la expiración. Esta es la propuesta de Mushin. En los ventiladores se mide una variable particular. Y esta variable particular se utiliza para iniciar, para mantener y para finalizar cada fase. Y en este contexto, la presión, el volumen, el flujo y el tiempo los vamos a conocer como variables de fase. La inspiración inicia cuando la variable de activación alcanza un valor predeterminado y dicha variable de activación puede ser la presión, puede ser el volumen, puede ser el flujo, puede ser el tiempo. Como mencionamos, la inspiración se inicia cuando una de estas variables alcanza un valor que es previamente preestablecido por parte del operador. Y debemos hablar entonces de la variable de disparo, ya que estamos hablando del inicio de la inspiración. La variable de disparo puede ser por tiempo, por presión o por flujo o volumen. Por tiempo, cuando se inicia la respiración según una frecuencia establecida de manera independiente a los esfuerzos espontáneos del paciente. Puede ser la presión, cuando el ventilador detecta una caída en la presión según la sensibilidad que se le programe. Y dicha caída en la presión es una caída que es secundaria al esfuerzo inspiratorio del paciente. Cuando se llega al punto que se setea previamente, comienza la respiración independientemente de la frecuencia establecida. Y tenemos otra variable de disparo, que la otra variable de disparo, además del tiempo y la presión, es el flujo y el volumen. Y ocurre cuando se detecta el esfuerzo inspiratorio del paciente, pero en forma de cualquier cambio de flujo de volumen en los pulmones. Por ejemplo, el paciente es capaz de desplazar determinada cantidad de volumen. Eso se toma como la variable de disparo y a partir de que se sense esto, el ventilador puede activarse. Entonces, percátense que hemos mencionado un concepto durante esta diapositiva y es el de sensibilidad del ventilador, que la sensibilidad del ventilador la podríamos definir como el esfuerzo requerido para poder desencadenar la inspiración. De igual forma, debemos destacar que existe un retraso para disparar luego de que se alcanza la sensibilidad. Y este retraso, que es esperable, se conoce como tiempo de respuesta, y el tiempo de respuesta se debe al procesamiento de la señal. Podríamos entonces concluir en que existen 3 variables de disparo: tiempo, presión, flujo o volumen, y podríamos concluir también que el esfuerzo requerido para desencadenar la inspiración va a estar determinado por la sensibilidad del ventilador. Debemos mencionar otras variables como lo es la variable objetivo, la variable de ciclado, la variable de línea de base. La variable objetivo es una variable que puede alcanzarse y mantenerse a un nivel preestablecido antes de que termine la inspiración, pero que no termina con la inspiración y establece un límite superior para la presión, el volumen o el flujo. Tanto la presión como el flujo como el volumen pueden ser variables objetivo y todas pueden estar activas para una sola respiración, por ejemplo, la función Pmax en un ventilador Drager. Sin embargo, la variable objetivo no puede ser el tiempo. ¿Por qué? Porque especificar un tiempo inspiratorio causaría que la inspiración terminara. La variable de ciclado es la variable que se mide y se usa para finalizar la inspiración. Siempre termina la inspiración la variable de ciclado.
Una variable de ciclado determinará entonces cuándo iniciará el siguiente ciclo respiratorio. Culminará un ciclo respiratorio para que se pueda dar cabida al siguiente ciclo respiratorio. Y tenemos una variable de línea de base, que es un parámetro controlado durante la aspiración, por ejemplo, el PIB o el SIP en el caso de que se utilice una presión basal de 0. Ahora vamos a dialogar sobre el ciclado y el disparo. Y recordemos entonces el 5 mandamiento que dicta que los eventos de activación y de ciclado pueden ser iniciados tanto por el paciente como por el ventilador. Entonces, el disparo por el paciente significa comenzar la inspiración por parte de una señal del mismo, y el disparo por el ventilador significa comenzar el flujo inspiratorio basándose en la señal del ventilador. Cuando nosotros hablamos del ciclado por el paciente, esto significa finalizar el tiempo de inspiración basado en las señales que representan los componentes determinados por el paciente en la ecuación del movimiento, que son la elasticidad o la resistencia. El ciclado de flujo es una forma de ciclado por el paciente. ¿Por qué? Debido a que la tasa de disminución del flujo hasta el umbral del ciclo se determina por la mecánica del paciente, o sea, por la constante de tiempo y por el esfuerzo. Y el ciclado por el ventilador significa finalizar el tiempo inspiratorio independientemente de los componentes determinados por la ecuación del movimiento respiratorio. Otro concepto importante es el de ventana de desencadenamiento, que la ventana de desencadenamiento es el periodo compuesto por todo el tiempo expiratorio menos un breve periodo refractario, que ese periodo refractario es necesario para reducir el riesgo de desencadenar una respiración antes de que la exhalación culmine, como podemos ver en esta figura. Y una ventana de sincronización, que la podemos apreciar también en esta figura, es un breve periodo de tiempo que ocurre al final de un tiempo expiratorio o inspiratorio, como podemos ver en pantalla, durante el cual una señal del paciente puede usarse para poder sincronizar el comienzo o el final de la inspiración, pero esto a partir de las acciones del paciente. La ventana de sincronización va a determinar si una respiración es mandatoria o es espontánea. Durante la ventana de sincronización expiratoria, en caso de que el paciente muestre alguna señal de que quiere iniciar la inhalación, por ejemplo, cambios en la presión del aire o señales eléctricas de los músculos respiratorios, lo que va a hacer el ventilador es iniciar la inspiración. Pero aquí hay algo muy importante. En caso de que el paciente no dé una señal para iniciar la inspiración, el ventilador de todas formas va a comenzar la inspiración basado en el tiempo. Va a ser una inspiración obligatoria. ¿Por qué? Porque fue desencadenada por el tiempo y no por la señal del paciente. Ahora, en la ventana de sincronización inspiratoria. Durante esta ventana, si el paciente muestra alguna señal de que quiere exhalar, el ventilador inicia la exhalación, algo de manera muy analógica a lo que habíamos visto previamente cuando mencionábamos la ventana de sincronización expiratoria. En caso de que el paciente no muestre ninguna señal, el ventilador de todas formas va a iniciar la exhalación luego de un tiempo preestablecido. Y esta exhalación, de manera analógica a lo que ocurre en la ventana de sincronización expiratoria, también se considera obligatoria. ¿Por qué? Porque fue desencadenada por el tiempo, no fue desencadenado por el paciente. En pantalla podemos ver el comportamiento de la curva presión-tiempo en modo APRB, que es ventilación de liberación de presión de las vías respiratorias. Este utiliza ventanas de sincronización, tanto expiratorias como inspiratorias, y este modo ejemplifica la importancia de distinguir entre las ventanas de activación y entre las ventanas de ciclado. ¿Por qué? Porque permiten respiraciones activadas por el paciente, y también podemos apreciar las ventanas de sincronización, que permiten respiraciones sincronizadas con el paciente, pero activadas por el ventilador. Cuando nosotros tenemos un paciente sometido entonces a un modo ventilatorio, nosotros debemos evaluar
los eventos durante la activación de la respiración y nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Hay una señal del paciente en la ventana del trigger? Si la respuesta es sí, vamos a preguntarnos si inicia la respiración. Si la respuesta es sí, vamos a ver si la inspiración es iniciada por el paciente. En caso de que nos encontremos acá, vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿La inspiración acaba por volumen o tiempo preestablecido? Si la respuesta es sí, la inspiración es ciclada por la máquina. Si la respuesta es no, la inspiración es ciclada por el paciente. En este caso, vamos a registrar la variable de activación y de ciclado. En caso de que no haya una señal del paciente en la ventana de trigger o de disparo, vamos a ver si hay una señal en la ventana de sincronización. Si es así, vamos a mirar si el paciente inicia la inspiración. En caso de que no la inicie, vamos a mirar si él finaliza la inspiración. En caso de que no sea así, probablemente la sensibilidad del disparo sea inadecuada. En caso de que sí sea así, vamos a proceder con la siguiente pregunta y vamos a ver si la inspiración acaba por volumen o tiempo preestablecido. De ser así, la inspiración es ciclada por la máquina y de no ser así, la inspiración es ciclada por el paciente y vamos a registrar la variable de activación y de ciclado. En caso de que no exista una señal en la ventana de sincronización, vamos a ver si el paciente inicia la inspiración. Si la respuesta es no, vamos a tener que regresar al inicio del algoritmo. En el caso de que la respuesta sea sí, esto quiere decir que la inspiración es iniciada por el ventilador. En caso de que la inspiración sea iniciada por el ventilador, nos vamos a preguntar si la inspiración acaba por volumen o por tiempo preestablecido. Si es así, la inspiración es ciclada por la máquina y si es no, la inspiración es ciclada por el paciente y vamos a registrar la variable de activación y la variable de ciclado. Las respiraciones las podemos clasificar como espontáneas o como obligatorias, esto en función del evento de disparo y también del evento de ciclado. Cuando un paciente tiene una respiración espontánea, lo que pasa es que el paciente retiene el control sobre el tiempo. ¿Esto qué significa? Que el inicio y el final de la inspiración son determinados por el paciente, no por el ventilador. Por ende, una respiración espontánea puede ser asistida o no asistida. Asistida es que está recibiendo un apoyo por parte del ventilador y no asistida es que el paciente comanda absolutamente todo. Una respiración obligatoria es algo totalmente distinto. Una respiración obligatoria es aquella para la cual el paciente ha perdido el control sobre el tiempo. Esto significa que perdió el control sobre la frecuencia respiratoria y también sobre el tiempo inspiratorio. Por ende, el ventilador va a ser el que va a iniciar y va a poner fin a la inspiración. Y esto va a ser independiente del paciente. El ventilador va a desencadenar y va a ciclar la respiración. Los ventiladores tienen entonces tres secuencias básicas de respiración. En la ventilación mandatoria continua, las respiraciones espontáneas no son posibles entre las respiraciones obligatorias. Va a ser el ventilador el que inicie la respiración. En la ventilación mandatoria intermitente, las respiraciones espontáneas son posibles entre las respiraciones obligatorias. El ventilador puede iniciar respiraciones obligatorias, esto según la frecuencia que se preestablezca por parte del operador, pero en caso de que el paciente quiera respirar más rápido, puede hacerlo de manera espontánea. Y tiene tres variantes. La variante 1, que son las respiraciones obligatorias, que siempre se entregan a la frecuencia establecida, como ocurre por ejemplo con el control de volumen del SIMB en el ventilador PB840 de Covidien. La variante 2, donde las respiraciones obligatorias se entregan solo cuando la frecuencia respiratoria espontánea del paciente es más lenta. Y la variante 3, donde las respiraciones obligatorias se entregan solo cuando la ventilación total cae por debajo de cierto nivel. Ocurre, por ejemplo, en la ventilación minuto obligatoria de Drager y también en el modo de ventilación soporte adaptativo del Hamilton Medical. Por último, tenemos la ventilación espontánea continua, que como indica su propio nombre es la ventilación donde el paciente tiene el control completo. En este tipo de ventilación el ventilador no inicia ninguna respiración y es el paciente el que decide cuándo iniciar y cuándo finalizar la respiración. Ahora, los ventiladores tienen 5 patrones ventilatorios básicos. Tenemos la ventilación mandatoria
continua controlada por volumen, la ventilación mandatoria continua controlada por presión, la ventilación mandatoria intermitente controlada por volumen, la ventilación mandatoria intermitente controlada por presión y la ventilación espontánea continua controlada por presión. Como ustedes pueden ver, 2 son variables de control y 3 son secuencias de respiración. Las variables de control, presión, volumen, y las otras son secuencias de respiraciones. También existe otro modo que es poco convencional, que es la ventilación mandatoria intermitente controlada por tiempo, como ocurre por ejemplo con la ventilación oscilatoria de alta frecuencia, que es la VAFO, y la ventilación intrapulmonar de percusión, que es la VPI. Sin embargo, recuerden que la VAFO en adultos, a partir del estudio Oscillate y del Oscar, ambos realizados en el año 2013, mostraron que la VAFO en los adultos aumentaba la mortalidad. De hecho, el Oscillate se detuvo porque los pacientes que estaban en el grupo de VAFO tuvieron una mortalidad de 47% versus el grupo de control, que fue una mortalidad de 35%. Posteriormente, un metaanálisis de Good y colaboradores que se publica en el año 2014 también muestra que la ventilación oscilatoria de alta frecuencia no impactaba en la mortalidad a 28 o a 30 días. Podría mejorar la oxigenación, pero mataba más a los pacientes. Cada patrón ventilatorio tiene varios tipos de esquema de ajuste. ¿Qué es un esquema de ajuste? Un esquema de ajuste es un modelo de relación entre las entradas del operador y las salidas del ventilador. Esto para poder lograr un patrón ventilatorio específico. Se busca un objetivo entonces. Puede ser volumen tidal, flujo inspiratorio, presión inspiratoria, tiempo inspiratorio, frecuencia, PIB, concentración de oxígeno y concentración de dióxido de carbono exhalado. Esto se realiza en forma de un sistema de control de retroalimentación y mediante un circuito cerrado. Y el circuito cerrado básicamente usa una señal de retroalimentación para poder ajustar la salida del sistema. Tenemos entonces la entrada en este esquema, que la entrada es un valor de referencia. Por ejemplo, la presión inspiratoria preestablecida por nosotros como operadores. Y este se compara con el valor de salida real, que es el valor instantáneo de la presión de las vías respiratorias. Todo esto se censa y a partir de ello hace una retroalimentación. Mira la diferencia entre la señal de entrada y de salida y a partir de eso puede calcular la señal de error. Hay un concepto importante a mencionar y es que la relación entre la salida y la entrada se denomina como transferencia, según la teoría de control. La señal de error, que era la que estábamos explicando previamente, que básicamente es la diferencia entre la señal de entrada y de salida, se pasa posteriormente al controlador y el controlador convierte esa señal de error en una señal que va a terminar siendo conducida al efector y esto va a cambiar la variable manipulada. Esos son los esquemas de ajuste. Y hay esquemas de ajuste de orientación manual donde el operador ajusta todos los valores. Hay esquemas servo donde no hay valores objetivos estáticos. Es el operador el que establece los parámetros de un modelo matemático que va a impulsar la salida del ventilador para poder conseguir una señal específica. Tenemos también los esquemas de orientación automática, donde el ventilador establece algunos o todos los objetivos ventilatorios y esto lo hace a partir de modelos matemáticos de procesos fisiológicos o algoritmos de inteligencia artificial. Y este concepto básico que explicamos en la diapositiva anterior sobre el control del circuito cerrado con el paso del tiempo ha dado lugar a al menos 6 esquemas de orientación, que son el set point, el dual, el servo, el adaptative, el optim, el intelligent, entre otras. En resumen, los esquemas de control del ventilador muestran una jerarquía definitiva de complejidad evolutiva. En el nivel más básico, el control se centra en lo que sucede dentro de una respiración. Esto lo podemos llamar como control manual. Y existe una necesidad muy directa de entrada del operador de puntos de ajuste estáticos. Ya en el siguiente nivel es lo que podemos llamar control automático.
que en el control automático los puntos de ajuste son dinámicos. ¿Por qué? Porque el ventilador los puede ajustar automáticamente a partir de algún modelo de rendimiento deseado. Y finalmente tenemos el nivel más alto, que es lo que podría considerarse como inteligente. Como explicamos previamente, se pueden establecer objetivos para parámetros de una respiración, y un objetivo básicamente es una meta predeterminada de la salida del ventilador, y esto se relaciona con las formas de onda de presión, volumen y flujo. Ejemplos de objetivos: flujo inspiratorio máximo, volumen corriente, presión inspiratoria, tiempo de ascenso y también la constante de proporcionalidad entre la presión inspiratoria y el esfuerzo del paciente. Esto va a depender de qué, del ventilador en cuestión. Existen entonces, como dijimos, 7 esquemas básicos de ajuste. Está el de punto de ajuste, donde se establecen todos los parámetros de onda de presión o de volumen y flujo. El doble o dual, que cambia entre el control del volumen y presión, el biovariable, que establece una presión inspiratoria aleatoriamente, el servo, donde la salida del ventilador sigue una entrada variable, el adaptativo, que establece automáticamente un objetivo para lograr otro, el óptimo, que ajusta los objetivos para minimizar o maximizar una característica del rendimiento general, y el inteligente, que, como explicamos, está guiado por programas de inteligencia artificial que se pueden adaptar. Finalmente, un modo de ventilación se clasifica según su variable de control, su secuencia de respiración y el esquema de ajuste. Y la taxonomía, de manera general, tiene entonces 4 niveles jerárquicos. Esto es análogo a la biología. Tenemos una variable de control, una secuencia de respiración, un esquema de ajuste de respiración primaria y un esquema de ajuste de respiración secundaria. Recuerden, variable de control, presión o volumen. Secuencia de respiración, ventilación mandatoria continua, ventilación mandatoria intermitente o ventilación espontánea continua. Esquema de ajuste primario es el ajuste que mantiene al paciente con vida en caso de apnea. Puede ser ventilación mandatoria continua, ventilación mandatoria intermitente o ventilación espontánea continua. Y el esquema de ajuste secundario aplica solo para la ventilación mandatoria intermitente. Es importante mencionar que en ocasiones un ajuste primario puede ser sumativo, que en el caso de que sea sumativo en la taxonomía, cuando lo escribamos, como vamos a ver ahora con unos ejemplos, no se usa coma. En el caso de que vayamos a separar un esquema de ajuste primario de uno secundario, ahí sí utilizamos coma. En algunos casos específicos podría haber un quinto nivel, que el quinto nivel sería la variedad. En pantalla podemos ver los distintos modos a partir de este diagrama y vamos entonces a hacer algunos ejemplos. Hablemos entonces del ventilador Covidien PB840. En este ventilador, el volumen inspiratorio y el flujo se preestablecen. ¿Esto qué significa? Recuerden que cuando se controla el volumen y el flujo, por definición, estamos hablando de que la variable de control es el volumen. Cada respiración se cicla por volumen. Por lo tanto, estamos hablando de una respiración obligatoria, por lo que la secuencia de respiración va a ser la de mandatoria controlada. En este caso, estaríamos hablando de una ventilación mandatoria controlada por volumen. Y va a ser el operador el que establezca todos los parámetros de ondas de volumen y flujo. Esto significa que tiene un esquema de punto de ajuste. No tiene un esquema de ajuste de respiración secundaria. Por ende, este ventilador con estas características que acabamos de mencionar sería un modo de ventilación mandatoria controlada por volumen con un esquema de punto de ajuste y lo escribiríamos como vemos en pantalla. Ahora vamos a mencionar el modo SIMB Plus del ventilador Covidien PB840. En este modo se establece el volumen tidal, pero no se establece el flujo inspiratorio. Recuerden que cuando nosotros establecemos solo el volumen y no el flujo, esto es indicativo de un control por presión. En este modo ventilatorio se permiten respiraciones espontáneas entre las variables obligatorias. Por ende,
la secuencia que vamos a tener es la de respiración intermitente. Y el ventilador ajusta la presión inspiratoria para poder lograr un volumen tidal preestablecido. Esto significa que el esquema de ajuste para las respiraciones es adaptativo, modifica una variable para conseguir otra. En el caso de las respiraciones espontáneas, la presión inspiratoria es establecida por el operador. Esto significa que el esquema de ajuste para estas respiraciones es de punto de ajuste, al igual que el otro. Finalmente, la etiqueta, entonces, como estaríamos teniendo también un esquema de ajuste secundario, estaríamos hablando entonces de una modalidad de ventilación mandatoria intermitente controlada por presión con esquema de ajuste adaptativo para las respiraciones obligatorias y esquema de ajuste de punto de ajuste para las respiraciones secundarias, que sería el ajuste secundario. Vamos a poner un ejemplo del modo de ventilación mandatoria continua con autoflow del ventilador Drager-Evita. En esencia, cuando nosotros hablamos de ventilación mandatoria continua del Drager-Evita, estamos ante un modo de ventilación mandatoria continua, que es equivalente a asistido controlado por volumen. Cuando nosotros agregamos la función de autoflow, esto cambia. ¿Por qué? Porque el operador establece un volumen corriente, pero no un flujo inspiratorio, y por lo tanto, según la ecuación de movimiento respiratorio, la variable de control va a ser la presión, y cada inspiración va a estar ciclada por tiempo, y como es ciclada por tiempo, va a ser mandatoria, y por ende, la secuencia de respiración, teniendo en cuenta todo lo que hemos estado mencionando, va a ser una ventilación mandatoria continua. El ventilador va a ajustar la presión inspiratoria entre las respiraciones con el objetivo de lograr un volumen tidal promedio que sea igual al valor que se preestableció, y esto lo hace mediante un esquema adaptativo. Por lo tanto, este modo lo podríamos clasificar como una ventilación mandatoria continua controlada por presión con ajuste adaptativo, como podemos ver acá. Culminaremos con 4 mensajes para llevar a casa. El primero es que la taxonomía se basa en 10 construcciones fundamentales. El rápido aumento en el número y la complejidad de los ventiladores mecánicos genera una mayor brecha en el conocimiento, de allí que sea tan importante que se adapte esta taxonomía. Se requiere hablar un lenguaje universal y hay un problema creciente y subestimado en cuanto a la formación en el arte y la ciencia de la ventilación mecánica. Y esto con frecuencia, como establece Chatburn, conduce a errores operativos.